Sari, ¿no escucha? ¡Ay, ahora sí! Ah, ¡Dana! ¡Ay, ahora sí! ¡Dana! ¡Uy! Sarit, hola, Sarit. ¡Eben! eso. ¡Aló! Shalom, bendiciones, qué alegre, ¿eh? Qué alegre está la clase ahora. ¡Ya estamos en Montenegro! Bueno, ya vino el maestro, ya entró el maestro a la clase. ¡Rabino! Sí, shalom, bendiciones. Pues de bendiciones. Ya andamos despelucados. La está viendo todo el mundo. Está durmiendo. No, es que la ventana ventea. Ay. Bueno, vamos a comenzar, les voy a quitar el sonido. Y Sarit tiene otra abierta ahí. ¿Quién es Fasa 1? ¿Dice? Pero no, ya está enfermo. Ok. Hoy, ¿qué está? Ahí está amigo Fabio, bendiciones, shalom. También Milka y Mijal, bendiciones, shalom. Y Eliana. Ah, ahí está Eliana hasta atrás, ¿qué tal? Un abrazo Escondida. fuerte. Excelente. Mucho calor. Ay, qué alegre. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de ahora. Están los amigos de Shela también. Ahí están todos, miren, para que los vean todos. Eso. Más el top, dice allá, ¿qué dice? A Hadar. Tengas un cumple genial, eso, un abrazo fuerte a Hadar. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase de ahora. En la clase pasada vimos nosotros que su majestad había hablado de la señal de Yoná. Dijimos que íbamos a estudiar quién es Yoná, íbamos a estudiar el libro de Yoná, y íbamos a estudiar también el diluvio. Ahí vamos a ver nosotros cómo y por qué. Leímos el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24, precisamente porque nos habla de esta historia de la viuda de Sarepta con el profeta Eliahu, quien fue escogido ella fue escogida para ocultarlo, para guardarlo ahí. Leímos la historia de la viuda de Sarepta y algo bien importante es que en Lucas 4:24 nos dice: en verdad os digo que ningún profeta es grato en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en Sidón. Ya habíamos hablado que la Torá oral nos dice que este niño, Yoná, este niño hijo de la viuda de Sarepta, es Mashiach ben Yosef. Entonces vamos a estudiar el personaje de este niño, o sea que esta historia de la viuda de Sarepta es la historia de la madre de Yoná, del profeta Yoná. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Las palabras del Mesías parecen que hubo una escogencia específica acerca de esta viuda, lo cual nos hace pensar que esa mujer es especial, es muy especial. Lo mismo nos hace ver el Midrash, que es una mujer que en el peor momento de su disposición, en el peor momento se dispone a comer lo último que queda para luego dejarse morir con su hijo.
Eso es lo tremendo de esta historia. Yo creo que nos enfoquemos en la historia. Vamos a comenzar a aprender por qué esta historia es la historia de Yoná. Estamos estudiando el personaje, no el libro de Yoná, sino el personaje de Yoná. El Midrash nos dice que ese niño de la viuda de Sarepta es Mashiach ben Yosef. O sea, se refiere a Mashiach ben Yosef en su función como Mashiach ben Yosef, ¿ya? Como siervo sufriente. ¿Ya? Entonces vamos a ver por qué esta gente nos dejó esos códigos. Esto es importante porque dentro del pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, siempre han habido sabios que han creído en su majestad Yeshua como Mashiach. Siempre, siempre. Entre lo más sobresalientes, digámosle, es uno de los tres padres del judaísmo actual. ¿Ya? El padre del judaísmo actual es Yohanan ben Zakkai, ¿verdad? A principios del siglo II. Él fue el padre, digamos, él fue el que se le ocurrió que el judío en el exilio se le iba a olvidar todo lo del templo y comenzó a diseñar mucha halajá, muchas cosas que es el judaísmo de hoy en día, para que el judío no se olvidara de lo que sucedía en el templo. Las oraciones de Shaharit, Minjá y Arbit están diseñadas específicamente por las ofrendas que se presentaban directamente en el templo. Shaharit, Minjá y Arbit en la mañana, en la tarde y en la noche. Y así sucesivamente, él es el padre del judaísmo actual. Después viene su mejor discípulo, Eliezer ben Hircano, que entre mucha halajá y muchas cosas que él diseñó, está el Seder de Pesaj. ¿Ya? El Seder de Pesaj fue diseñado por Eliezer ben Hircano. Y después, al fallecer él, vino otro padre del judaísmo que era uno de los mejores discípulos de Eliezer, que es el Rabí Akiva. Estos tres personajes, Yohanan ben Zakkai, Eliezer ben Hircano y el Rabí Akiva, son los padres del judaísmo de hoy en día. Pero resulta que Eliezer ben Hircano era creyente en su majestad Yeshua. Y eso está testimoniado en el Talmud. Por eso él fue excomulgado por su creencia en su majestad Yeshua. A pesar de que el mismo Talmud dice que en esa época, en esa generación de Eliezer ben Hircano, podían poner a todos los sabios de un lado de la balanza y al Rabí Eliezer del otro lado, y Rabí Eliezer iba a pesar más. Sin embargo, lo excomulgaron por su fe en su majestad Yeshua. Y recuérdense que él diseñó el Seder de Pesaj. O sea, gracias a él, imagínense ustedes, gracias a él, en el Seder de Pesaj, cuando tenemos 3 hogazas de pan, se recuerdan arriba, en medio y abajo, gracias a él, sabemos que ese pan de en medio es el Mashiach, es en lugar del Cordero de Pesaj, en el Seder judío. ¿Ya? Y recuérdense que él, su majestad, en la cena, él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Cómo llegó eso, esas palabras de su majestad Yeshua, a un Seder judío no creyente en su majestad Yeshua? A través de Rabí Eliezer ben Hircano, que post-mortum, uno de sus mejores discípulos, o sea, después de muerto, le revoca su excomunión debido a la importancia de toda la halajá dictaminada por este sabio del pueblo judío, creyente en su majestad Yeshua, Eliezer ben Hircano. Ustedes pueden googlear Eliezer ben Hircano y van a ver su historial. ¿Ya? Entonces tenemos mucha halajá, muchas leyes dentro del judaísmo, muchos midrash, mucha tradición que fue generada por sabios judíos creyentes en su majestad Yeshua, que pareciera que codificaron su enseñanza para que finalmente nosotros como Efraín pudiéramos
nosotros, como Efraín, pudiéramos decodificar. ¿Qué es lo que hace que podamos decodificar todas esas halajá, midrash y tradiciones? Porque los que diseñaron esta halajá, esas tradiciones, estos midrash, todo eso, tenían el espíritu de Mashiach. Y eso fue trasladado por muchas generaciones dentro del judaísmo, pero solo aquellos que tenemos el espíritu del Mashiach podemos entenderlos. ¿Se recuerdan que su majestad Yeshua explicaba en parábolas y le preguntan, ¿por qué enseñas, por qué les hablas en parábolas? Dice, para que no entiendan. O sea que solo aquel que tiene el mismo espíritu del maestro que diseña la parábola va a poder entender. Y pareciera que todos estos sabios del pueblo judío, creyentes en su majestad Yeshua, dejaron de codificar a través de midrash, a través de tradiciones y halajot, su creencia en su majestad Yeshua. Y parece increíble que cientos de años más tarde, usted y yo estemos descodificando estos tesoros preciosos que ellos nos dejaron. Porque imagínense cómo puede hacer que la tradición judía establezca que haya que leer el libro de Yoná en Yom Kippur, cuando Yoná fue a predicar a Asiria, un pueblo de gentiles, y Yom Kippur es un día del perdón del pueblo. Dentro del judaísmo, que hay ese clasismo de no mezclarse con los gentiles, ¿cómo puede hacer que la predicación y el arrepentimiento de un pueblo gentil, que eso está narrado en la historia del libro de Yoná, que agarre como tradición leerlo en el día del perdón del pueblo? Eso no es normal. Ahí, por eso ellos nos dejaron decodificada esa enseñanza. Permítanme. Shalom Sara, allá de Buenos Aires, ahí está Sara. Bueno, ahí está la comunidad de Armenia. Bendiciones, shalom. Bueno, entonces, por eso es lo importante de ver que todas estas tradiciones, toda esta halajot nos dejaron una enseñanza. Entonces, cuando nos dice, su majestad Yeshua nos dice de la vida de Sarepta, comenzamos a investigar todo lo que está en la tradición acerca de este personaje Yoná. Comenzamos a encontrar esta riqueza, esta profundidad que nos va a dar unos pasos. Ahí estamos. Entonces, esta mujer se dispone a morir porque ella dice que vamos a cocer estos poco harina que tengo con el poco aceite y 2 leños que le quedaban, específicamente 2 leños, y luego se van a disponer a morir porque ya llevaban mucho tiempo de sequía y ya no tenían que comer. En el momento que ellos se disponen para eso, llega el profeta Eliahu. Y el profeta Eliahu le dice, no se acabará la harina ni el aceite, pero antes dame lo primero, la primicia, me la vas a dar a mí, dice Eliahu. ¿Sí? Esto es bien interesante, porque primero había que darle al profeta, había que ponerle atención al profeta, darle lo mejor al profeta, y entonces aquellos que se disponían a morir, su sustento ya no les va a faltar. Un mensaje de vida cuando la muerte es inminente. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. En el momento cuando todo está bien, la palabra de Dios se cumple y hay alimento y vida, pero el hijo de la viuda muere en la historia. Esto es bien interesante porque la viuda es semejante a Jerusalén en el primer siglo, cuando el pecado del pueblo había llegado al colmo, según la profecía de Daniel, en el tiempo que iba a venir a Mashiach. También la profecía del Talmud dice que el Mashiach vendría en una generación totalmente pecadora o una generación totalmente justa.
Si vino como Mashiach ben Yosef, quiere decir que era una generación totalmente pecadora. Y la paga del pecado es muerte. Entonces se disponían a morir, como esta viuda con su hijo. Pero viene el profeta Eliahu y trae esperanza. Y dice, dame de comer primero a mí, y la comida ni el aceite faltará. Entonces es igual como el Mashiach viene a Jerusalén y trae esperanza. Por eso todos lo seguían con sus predicaciones, porque traía esperanza. Pero lamentablemente la viuda del hijo, la hija de la viuda muere. Y la esperanza de esa mujer, que es una analogía de Jerusalén, fallece. Porque aquellos que habían puesto su esperanza, esa esperanza se desfallece con la muerte del hijo de la viuda. Como los discípulos de su majestad Yeshua, que no habían entendido cómo tenía que realizarse la redención, desfallecen cuando él muere. ¿Se recuerdan aquellos discípulos que iban en el camino a Emaús? ¿Se recuerdan los discípulos cómo estaban diciendo, y otros creíamos que él era el Mesías? Toda aquella esperanza se había ido al bote de la basura cuando el hijo de la viuda había muerto. Y la pregunta es, ¿por qué se molesta y se desconcierta tanto la mujer? Si se habían dispuesto a morir, ¿por qué ahora que se muere el hijo, el gran alboroto? Al final de cuentas ya se había dispuesto a morir con su hijo, entonces ¿qué tal que vivieron unos días, unos meses más, pero finalmente fallece? Pero ahora, como la esperanza ya estaba en ella, por eso nuevamente le da dolor el ver morir a sus hijos. Pero el Midrash Tehilim 73 nos da una buena idea del por qué el desconcierto de esta mujer. Y el Midrash Tehilim 73 nos dice, soy yo, le dice el profeta Eliahu, soy yo el que traigo el mensaje de salvación, pero después actuará tu hijo, pues él es el Mesías ben Yosef. O sea que, según el Midrash, cuando la mujer se disponía a morir juntamente con su hijo, a cocinar lo último de harina que tenían, con lo último de aceite que tenían, con los últimos 2 leños que tenían, y después de esto les tocaba dejarse morir, y este profeta pide lo primero que cocinan, y la comida no falta. Dice el Midrash que el profeta le dice, soy yo el que traigo el mensaje de salvación, pero después actuará tu hijo, pues él es el Mashiach ben Yosef. Entonces quiere decir que para esta mujer la esperanza estaba puesta en su hijo, que él era el que iba a dar la salvación anunciada por el profeta Eliahu, pero fallece. Y por eso reclama y decae, porque toda su esperanza estaba puesta en ese hijo, que era el que tenía que dar la salvación. El desconcierto es entonces porque las esperanzas estaban puestas en un hijo, en el hijo de la mujer, pero el profeta Elías le devuelve la vida al niño. ¡Ja! Esto se vuelve, está poniendo, pero pura novela colombiana. En Primero de Reyes 17:19 dice, y él respondió, dame tu hijo, y lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo, la palabra ahí es aliyá, es subir, quiere decir que tenían como un tapanco, como algo sobre el techo, que era donde estaba viviendo Eliahu, donde vivía, y lo acostó en su propia cama. Primero hay un ascenso, lo lleva al lugar donde él estaba viviendo, y lo pone en su propia cama, en la cama del profeta Eliahu. Por eso, antes de saber esta historia, yo no entendía cuál era la relación del profeta Eliahu con el Mashiach. ¿Por qué era el profeta Elías, el que dice la tradición, y también lo dice la Tanaj, que tendría que venir a anunciar la venida de Mashiach? Yo no entendía cuál era la relación entre este personaje del profeta Eliahu con el Mashiach ben Yosef. Y ahora ya la encuentro. Porque en esta historia de la vida de Sarepta, el niño, el hijo de la viuda, es Mashiach ben Yosef. Y ahí está la relación de Eliahu, porque en la historia, Yoná, recuérdense, cuando digo que Yoná es Mashiach ben Yosef, es una analogía únicamente. Entonces, ya tenemos a un profeta Eliahu
que resucita al personaje del profeta Yoná. Lo resucita. Y ahí está la relación estrecha entre el profeta Eliyahu y Mashiach ben Yosef. Estoy diciendo en el texto primero de Reyes 17:21. Luego, literalmente, en la Torá, esta es una traducción literal. Luego se midió 3 veces sobre el niño. Se midió 3 veces sobre el niño. Esto de se midió, esto lo dice Weirev. Weirev es un hasídico, cabalista holandés, matemático y físico que mira la gematría. Y él en su libro del profeta de Yoná dice, se midió 3 veces. ¿Qué quiere decir para ustedes que se midió 3 veces el profeta sobre el niño? Diciendo a Yahweh, oh Yahweh, Elohim mío, te ruego, hagas volver el alma de este niño a él. Se midió 3 veces. Elías se mide sobre el niño. Según Weirev, eso quiere decir que Elías se adapta a las medidas del niño. Esto es tremendo. Que un judío no creyente en su majestad Yeshua, que sabe que Yoná es Mashiach ben Yosef, diga y entienda que Elías, el profeta, se está midiendo 3 veces sobre el niño, que Elías se adapta a las medidas del niño, que el niño es la base del profeta Eliyahu. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que este niño es superior al profeta Eliyahu. Y al hacerlo, al medirse, al encajar dentro de las medidas de este niño, que es Mashiach ben Yosef, él pide que la vida regrese. ¿Ya? Luego logró hacer que la vida regresara tomando de partida las medidas del niño, el tamaño. Ya, eso es lo tremendo de un Mashiach ben Yosef, que es su justicia, su santidad descrita por el Zohar y descrita por el libro de la claridad como siendo el justo, que es el fundamento del mundo, al cual se refiere Proverbios 10:25, que un justo es el fundamento del mundo. Nosotros midiéndonos, encajando en las medidas del Mashiach, es la manera que la vida del otro mundo viene a nosotros. Al igual que Eliseo, con la Shunamita, ambos se miden con el niño y así regresan la vida al hogar en donde ambos son solo huéspedes. Igual que Eliyahu con aquella viuda. No, esa no era viuda. Con esa niña, con la Shumanita, que le preparaba una habitación siempre que llegaba a Jerusalén, ¿se recuerda? Entonces, ambos eran solo huéspedes. ¿Ya? Entonces, quiere decir que los profetas, en este paso, el profeta Eliyahu, no es el personaje principal. Cuando leemos la historia de la vida de Sarepta, parece que el personaje, el protagonista del episodio de la vida de Sarepta es el profeta Eliyahu. Pero ahora entendemos que el protagonista de la historia de la vida de Sarepta es el hijo. Es este niño que muere y resucita. Porque Eliyahu solo era un visitante más, temporal. Pero el protagonista de todo es este niño. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos a Yoná, que es este niño, y tenemos a la madre, que es una viuda, y lo interesante es que se habla de una viuda, que eso quiere decir que la paternidad de Yoná está oculta. ¡Wow! No sé si ustedes están maquinando igual que yo. Estamos hablando que Yoná es Mashiach ben Yosef. Y Yoná es hijo de una viuda. O sea, el padre no aparece en escena. Claro, es Yoná ben Amitai. Amitai viene de Emet. Entonces es Yoná, hijo de la verdad o hijo del verdadero. Pero la paternidad está oculta.
Porque para Mashiach ben Yosef, su padre es el Eterno. Por eso es importante ver cómo todo encaja con un nacimiento virginal, cuya paternidad hace que la paternidad de este Mashiach esté oculta, porque su padre es el verdadero o la verdad. El Seder Hadorot dice, Java reencarnó en Sara, en Hana, la Shumanita y la viuda de Sarepta. Esto es muy importante. No hay reencarnación, por supuesto, pero eso solo es un Seder Hadorot. Dice, Java reencarnó en Sara, Sara en Hana, la Shumanita y la viuda de Sarepta. Quiere decir que hay una relación estrecha entre Java, Sara, Hana, la Shumanita y la viuda de Sarepta. ¡Wow! Java es aquella mujer que en el Gan Edén, después de su pecado, el Eterno le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él, y así dice el verso literal hebreo, él te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. El Midrash dice que esa simiente que se habla de Java es el Mashiach. Por eso dice él, un artículo masculino. Él te herirá en la cabeza. O sea, es el Mashiach. Entonces tenemos a una mujer Java aquí. No sé si, hágame así por favor, si están viendo el cursor. Ay, perdón. ¿Sí se ve el cursor, no? Cuando yo señalo. Sí, bueno. Gracias. Entonces tenemos a una mujer Java cuya simiente, lo cual es sobrenatural, porque la mujer no tiene semilla, no tiene cera. El Midrash dice que esa simiente de la que habla, que se enfrentará a la simiente de la serpiente, es el Mashiach. Luego, de último de esta lista de mujeres, Java, Sara, Hana, Shumanita y la viuda de Sarepta, tenemos a una viuda que también tiene un hijo. Y ese hijo también el Midrash nos está diciendo que es Mashiach ben Yosef. O sea, hay una relación estrecha entre Java y la viuda de Sarepta. Ambos, sus hijos, nos dicen los Midrash, uno, que es Mashiach, Java, y de la viuda de Sarepta es Mashiach ben Yosef, estrictamente. ¿Ya? Pero no solo eso nos dice el Seder Hadorot, cuando dice que Java reencarnó en Sara, en Hana, la Shumanita y la viuda de Sarepta. Entonces quiere decir que Sara, Hana y la Shumanita son solo un puente desde Java hasta la viuda de Sarepta. El Midrash adjudica a estas reencarnaciones los atributos de Nidá, Jalá y Halakat Haner. Nidá es el tiempo de separación que la mujer está de su marido en los tiempos de menstruación. Jalá se refiere al pan jalá de Shabbat. Y Halakat Haner se le habla de la iluminación de las velas de Shabbat. Ahora vamos a ver por qué estas reencarnaciones de Java, que pasa por Sara, por Hana, por la Shumanita y llega hasta la viuda de Sarepta, tiene relación con Nidá, Jalá y Halakat Haner. Ahorita le vamos a decir. Nidá es tiempo de separación. 1, 2, 1. ¿Verdad? Igual que la creación, el Eterno es 1. 2 es la creación y 1 es cuando todo va a retornar a él. Entonces, el Nidá es cuando la mujer está unida al marido, pues 1, luego se separa, 2, y luego retorna a su marido. Según la gematría, eso es lo que nos dice Weiden. Nidá es 1, 2, 1. Apartada para dar vida luego, porque una vez que se aparta, cuando retorna, está ovulando y tiene la capacidad de quedar embarazada, de dar vida.
Entonces, ven la relación de Java, que quiere decir, Java quiere decir dadora de vida. Vemos la relación que tiene con Nidá, es una mujer que se aparta para luego dar vida. Permítame que hay alguien que está... Alguien que tiene para dar vida. Y también es estado de una soltera. Cuando una mujer no tiene marido, su estado permanente es un estado de nidá. Una mujer soltera no hace purificación después de su menstruación porque no tiene marido. Por eso es que en las bodas israelitas, cuando la mujer se ha mantenido virgen, ella está en un estado de nidá porque tiene que estar apartada. Cuando se va a casar, hay una ceremonia donde ella hace una purificación para salir de su estado de nidá y poder entregarse a su marido. Por eso dice que es el estado de una soltera y es el periodo de infertilidad, porque mientras está en nidá, está menstruando, no es fértil la mujer. Jalá, apartarlo primero para Yahweh. Por eso es que el profeta Eliahu le dijo a la viuda de Sarepta, cocina, pero dámelo primero a mí. Y se recuerda que cuando usted hace el pan jalá, usted antes apartaba un pedazo de harina y lo quemaba, porque eso era lo primero que se hacía, se apartaba. Tiene que ver con esa primicia que Eliahu le pide. El origen del hombre está con Yahweh. Eso es lo que reconoce Java, por eso es dadora de vida. Hadlakat Haner, al inicio del Shabbat, pero también al inicio de la creación. Hay unas velas. Eso es porque el Midrash reconoce esa luz de Bereshit 1.3 y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Como las velas que se inician, que se encienden para iniciar el Shabbat. Entonces, el encendido de las velas nos está hablando de esa luz que da vida a este mundo. El encendido de velas expresa lo contrario a la evolución y el desarrollo. La madre de Yoná era de la tribu de Asher. Eso nos lo dice Yerushalayim, Suca 5.1. Imagínense, tenemos a este niño Yoná, cuya paternidad está oculta. Pero al mismo tiempo, nos dice que esta mujer era de la tribu de Asher. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, Asher es el octavo hijo de Jacob. El 8 tiene que ver con el Olam Jabá, con el mundo por venir. O sea que Yoná, por el lado paterno, tenía una paternidad oculta, porque era hijo de una viuda. Por el lado de la madre, viene del 8, de la tribu de Asher, el octavo hijo de Jacob. Esta mujer en la narración es alegóricamente la Shejiná. Su casa es este mundo. Y esa Shejiná da a luz un hijo. Por eso su padre está oculto, porque su padre es el Eterno. Y hay sequía en la historia. Sequía es el tiempo cuando la bendición del Eterno abandona este mundo. Refleja una separación del Eterno y muerte. Por eso es que cuando aparece Mashiach ben Yosef, es sequía. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en lo peor de su pecado, según las profecías. Era una generación totalmente pecadora. Los dos leños que tenía la mujer con los que se disponía a quemar para cocinar lo poco de harina que tenía, nos habla del tiempo pasado, porque el árbol es vida. Los leños nos hablan de un pasado, lo que fue, pero ya no es. Recogerlos nos habla de un tiempo previo al Shabbat, porque la leña hay que recogerla antes del Shabbat. ¿Se recuerdan aquel hombre que fue a recoger leña en Shabbat? Entonces, recoger los leños nos habla de un tiempo previo al Shabbat,
nos habla de un pasado, una vida que fue, pero ya no es. Los dos leños también nos recuerdan las dos varas de Yehezkel 37. Yehezkel 37 les dice a Yehezkel, toma dos varas, escribe en ellas Judá y en la otra Israel. ¿Se recuerdan de Ezequiel 37? Y se unen las dos varas. Una es Judá y otra es Efraín. El profeta Elías llega cuando ya no hay esperanza, cuando se preparan para morir y lleva él el anunciante de la salvación. Pero como dice el Midrash, él solo anuncia la salvación, pero después tomaría el protagonismo el hijo de esta viuda que es Mashiach ben Yosef. Como Pinjas, cuando ya nadie obedecía a Moshe, viene Pinjas y trae el temor del Eterno de nuevo al pueblo cuando mata a Simri y a Cosbi, la midianita, que les atraviesa con una lanza por los genitales. Por eso, los Midrash otra vez nos dicen que Pinjas reencarnó en Eliahu. Eso no quiere decir que exactamente Pinjas reencarnó en Eliahu y que Pinjas es Eliahu. Se nos está mostrando el mismo espíritu que estaba en Pinjas, está en Eliahu. Un profeta que trae el temor del Eterno al pueblo cuando ya nadie temía al Eterno, cuando todos estaban en pecado. Trae esperanza y palabras de salvación. Con la resucitación de Yoná, Elías trae al mundo por venir a este mundo. Porque hay una conexión. Cuando este niño muere, se va a otro mundo. Y el profeta resucita a este niño. Entonces trae al mundo por venir, al Olam Jabá, lo trae a este mundo, conectando a este mundo con la vida después de la muerte. Por eso es que la muerte y resurrección de Mashiach ben Yosef nos está hablando de una conexión con el Olam Jabá, con aquella vida que está después de este mundo. Y por eso a través de Mashiach nosotros podemos experimentar un poco del Olam Jabá en cada Shabbat. Y así vence a la muerte que está reinando en este mundo, midiéndose con ese hijo de la mujer, encajando, tomando de base las medidas del Mashiach. Por eso Rav Shaul dice que vamos caminando, creciendo, puesto los ojos en Mashiach, consumador de la emuná, hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto, que es su majestad Mashiach. Porque Él es nuestra medida, Él es nuestra base. Nuestro objetivo es ser lo que Él es. Y eso es lo que nos está enseñando lo oculto aquí de Yoná. Yoná con su madre viuda viven en Sarepta de Sidón. Sarepta significa purificación. Sidón significa pescar. Y esto es, ojo, esto es bien tremendo. Porque aquí ya entra en escena Efraín, las 10 tribus. ¿Por qué dirán ustedes? Entonces nos está hablando que todo esto está sucediendo en que esta mujer era de Sarepta, nos está hablando de purificación. O sea, todo el mensaje del Mashiach ben Yosef nos habla de una purificación, pero nos habla de pescar. Claro, su majestad Yeshua también habló que él era, le dice a sus discípulos que él los haría pescadores de hombres. Pero no solo ese es el mensaje, ya que en Bereshit 48:16, Jacob bendice a Efraín y Manashe diciendo que el ángel que me redime de todos los males bendiga a estos jóvenes, Efraín y Manashe, y que mi nombre sea declarado sobre ellos, y el nombre de mis antepasados, Abraham e Isaac, y que proliferen abundantemente como peces dentro de la tierra. O sea, hay una relación de la bendición de los peces sobre Efraín. Por eso es que cuando vemos nosotros que Sidón significa pescar, vemos la relación con las 10 tribus. Y lo increíble es que diga como peces dentro de la tierra, cuando el hábitat
normal de los peces es el agua. ¿Por qué el padre Jacob bendice que el Eterno nos prolifere como peces sobre la tierra? Porque la proliferación, la multiplicación y el crecimiento de Efraín es en el exilio. No en Israel, es en el exilio. Nacimos para ser llevados al exilio. Por eso Joseph, nuestro padre, Joseph quiere decir añadirá. Pero se recuerdan que la distinción de Joseph por sus hermanos se hizo con aquel manto de colores. Que esa palabra utilizada para descifrar, para nombrar a ese manto de colores, quiere decir dispersión. Señores, nacimos para ser llevados a la dispersión. Nacimos para ser multiplicados y bendecidos, pero en el exilio, fuera de nuestra tierra, aquí en Colombia, en Guatemala, en Argentina, en Costa Rica, aquí es nuestro lugar, aquí es donde vamos a ser bendecidos. Ella, la mujer, la viuda, se dispone a hacer el pan, su último pan. Esta historia se desarrolla en el reino del norte, la casa de Efraín, porque Eliahu, toda esta historia se está desarrollando en las 10 tribus. Miren pues, ya vimos la relación, ya comenzó a entrar en escenario Efraín. Y nos habla de un pan que se disponía a comer. Y todo esto se está desarrollando en el reino del norte. Por eso es que geográficamente nosotros vemos que la historia de su majestad Yeshua se desarrolla en el norte de Israel, en la tierra de las 10 tribus. Él solo desciende a Jerusalén para las fiestas. Si se dan cuenta, él solo resucita, las mujeres lo ven y le dice él a las mujeres, díganle a los discípulos que nos vemos en Galilea. O sea, al norte, toda la historia de su majestad Yeshua se desarrolla en el norte, en Galilea, en Capernaum, en Nazaret. Por eso dicen los judíos de Jerusalén, ¿saldrá algo bueno de Galilea? ¿Ya? Porque él se desarrolla en el reino del norte y está muy relacionado con el pan. Le voy a explicar por qué. Porque aquí, en este dibujo, ustedes pueden ver el lugar santo, no el lugar santísimo, sino el lugar santo. Aquí está el norte está para acá, sur, este y oeste, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver que al norte están los panes de la proposición y al sur está la menorá. Entonces, las 10 tribus, Efraín, nosotros tenemos una estrecha relación con el pan, también con los peces. Por eso el pan está al norte, porque las 10 tribus son del norte. ¿Me captan? Eso es lo importante de todo esto. El pan y el norte están íntimamente relacionados con el Mashiach ben Yosef y la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque así como el sur y la menorá están relacionados con el Mashiach, porque el sur de Israel era Judá y el norte de Israel era la casa de Israel, así el sur es Judá, la menorá y Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. En el norte, el pan, Mashiach ben Yosef. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros vemos aquí en este dibujo que al norte está el pan y al sur está la menorá. Entonces, el sur, geográficamente en el sur de Israel, estaba Judá. Por eso el símbolo de ellos es la menorá. Al norte estaban las 10 tribus, Efraín, y por eso el pan está en el norte del lugar santo. Mashiach ben Yosef es visto como la parte física, lo bajo, lo corpóreo del Mashiach, la parte sufriente. Mashiach ben David es como la parte espiritual, lo alto, el alma. Por eso nosotros vemos que el pan es algo tangible que comemos, que nos sustenta, pero es algo físico.
Pero del lado del sur tenemos una menorá, una luz que nos parece más espiritual, que nos ilumina en la vida, pero el pan es lo tangible, ¿ya? Por eso es que Efraín tiene que ser tangible, concreto, físico. Judá se está hablando de cosas espirituales, nada concreto, ¿ya? Entonces, por eso, Mashiach ben Yosef es visto como la parte física y Mashiach ben David como la parte espiritual. Mashiach ben David tiene que ver con el sur, Mashiach ben Yosef tiene que ver con la parte del norte. La unión de estos dos conceptos mesiánicos es lo que trae vida a este mundo. La unión de los dos conceptos, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Lo espiritual y lo concreto. El alma y lo corpóreo. Así como la unión de las dos varas y la unión de esos dos leños, de la mujer, madre del hijo, para dar vida. El Mashiach ben Yosef nació según la profecía en Betlehem. Betlehem quiere decir casa del pan. Betlehem quiere decir casa del pan. Casa del pan, como el pan de la proposición estaba al norte y como las 10 tribus que estaban en el norte. Él mismo se presenta como el pan del cielo. Un pan que desciende, dice el Zohar, y cuando se materializa pasando los cielos, se convierte en la simiente oculta. Mashiach ben Yosef restaura y da vida a lo físico, a lo muerto, lo que está alejado de Yahweh, así como el pan de vida. Mashiach ben David, como la menorá, da luz y eleva a lo que ya ha sido restaurado. Revela nuevas cosas, las cosas espirituales. Por eso nosotros vemos que en la tradición dice que Mashiach vendría en una generación totalmente pecadora o en una generación totalmente justa. En una generación totalmente pecadora viene como Mashiach ben Yosef, porque tiene que venir a quitar el pecado del mundo, elevar el nivel de justicia, y cuando esté en ese nivel de justicia, viene como Mashiach ben David, para revelar nuevas cosas, porque cuando él venga como Mashiach ben David, él nos va a meter al Olam Jabá. ¿Ya? Entonces, Mashiach ben Yosef es algo físico, es algo concreto. Mashiach ben David es aquel que nos va a meter a cosas espirituales. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a entender estas palabras de Juan 3, 9 al 12. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Cuando le dice que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Se recuerda? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Ven lo concreto? ¿Verdad? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Es algo concreto, como el pan, como el norte, Mashiach ben Yosef. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Mashiach ben David. Ahora entienden la profundidad del mensaje de este personaje a Nicodemo. ¿Quién es Yoná? Según la tradición, Yoná salió de los huesos secos de Ezequiel 37. ¿Se recuerdan que en Ezequiel 37 hay unos huesos secos que se les profetiza y dan vida? De ahí salió Yoná. Entonces, otra vez la tradición nos hace una relación de un muerto que resucita. Ya no solo tenemos a Yoná, este joven hijo de la viuda de Sarepta, que muere y resucita y es resucitado por Eliahu, sino que la tradición también nos habla de unos huesos secos de Ezequiel 37. Esos huesos secos que parece que es Efraín. Esos huesos secos que según la misma tradición son los huesos de Efraín cuando salieron antes de Misraim. La relación es estrecha por donde la veamos. Yoná es descendiente de la resurrección, producto de la unificación del alma con el cuerpo. Él procede de aquella unidad que ya dejó la muerte atrás suyo y nos promete una vida a todo aquel que en él cree.
con esto termino la clase de hoy, mostrando este personaje de Yoná. Precioso, su historia, su esencia, todo lo que la tradición nos habla acerca de este personaje. Y saber que el Mashiach ben Yosef, ahí es donde encontramos nosotros el verdadero mensaje profundo de Mashiach ben Yosef. Vemos nosotros cómo su majestad cumplió con todas las profecías escritas en la Torá y en la Tanaj, y también con las dichas por la tradición. Por eso es que Mateo recalca 2 veces sobre la señal de Yoná, porque todo esto que estaba dentro de la tradición de una manera oral, también se tenía que cumplir. Y vemos cómo todo lo descrito a través de la tradición acerca del personaje de Yoná enriquece y confirma lo que hemos creído de su majestad Yeshua como Mashiach ben Yosef. Después de esto, ¿se imaginan? Voy a repetir, cuando terminemos, después vamos a estudiar el libro de Yoná y después vamos a estudiar, ahí vamos a ver mucha gematría, mucha cábala para poder entender a profundidad del libro de Yoná. Después vamos a estudiar el diluvio y después les voy a repetir la clase del estanque de Siloé, que no quedó grabada por completo, para que vean que todo está enlazado, todo encaja, que aquí el que tiene esta información y no llega a la conclusión que su majestad Yeshua es el Mashiach, es porque el Eterno no quiere que sea así. Porque todo, para nosotros, los discípulos de Mashiach, todo eso está claro, ¿verdad? Así que, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar la clase? ¿No? ¿En Armenia? ¿No? No, rabino. ¿No? ¿Buenos Aires? ¿Doña Reut? ¿No? Hola. Allá, nuestros No, amigos rabino. de Shela, ¿no se han dormido? ¿Amram? ¿No? Amram. ¿No tenemos preguntas? No, rabino. Nuestra amiga de Ibagué, ¿no? ¿Bien? ¿No? Nuestros amigos allá de Medellín, Fabio. Rabino, Natalia no tiene ninguna pregunta, ¿ok? Rabino, Carit, con Ferney, está enfermito Ferney, que te mejores pronto, Ferney. También Mariela allá de Bogotá, ¿alguna pregunta? Sara de Buenos Aires, ¿no? Bueno, terminamos la clase. Entonces, cualquier duda también me la pueden hacer llegar por el WhatsApp y con gusto la vemos. Bendiciones a todos. Shalom. Shalom a todos. Saludo fraternal. ¿Dónde? ¿Cuál cosita?